bienvenidos a este evento que tiene por título Socialización y Proyección del Grupo de Investigación en Gestión y Configuración de lo Social. Un grupo que acabó de cambiar su nombre, acabó de cambiar también su composición. Bueno, ahí la mitad de sus integrantes hacen parte de un trabajo acumulado. La otra mitad, en particular la profesora Yolanda y yo, acabamos de entrar a la Facultad de Trabajo Social y nos incorporamos justamente a este grupo de investigación. El día de hoy vamos a estar la profesora Diana Cao, la profesora Yolanda Hernández y quien les habla, Juan Diego de Vera, todos profesores en la Facultad de Trabajo Social, investigadores en el Centro de Investigaciones de esta universidad y miembros justamente del grupo de investigación en gestión y configuración de lo social. Hace falta el profesor Diego Roldán, profesor que se encuentra en un evento académico y que no nos puede acompañar, pero después justamente voy a explicar un poco el procedimiento que vamos a seguir para que él también tenga el espacio para socializar un poco de sus perspectivas y avances en investigación. Entonces, importante decir justamente que este grupo de investigación hace parte de la Facultad de Trabajo Social. En la Facultad de Trabajo Social, no sé si ustedes conozcan cómo funciona el componente de investigación, pero tenemos en investigación profesional, en investigación profesoral, dos grupos fundamentalmente en investigación. Un grupo de investigación que se llama Dinámicas, el grupo de virus, Dinámicas y Transformaciones Contemporáneas, algo así, y este que es el grupo de gestión y configuración de lo social. Entonces es un grupo, los dos. El primero se llama el grupo de investigación en dinámicas y transformaciones contemporáneas, algo así, no lo tengo exacto. Y este grupo que se llama investigación en gestión y configuración de lo social. Entonces tenemos dos grupos de investigación con aproximadamente 8 investigadores que hacen el polo, digamos, de investigación profesional en la Facultad de Trabajo Social y que manejan dos perspectivas bien diferentes. Cuando yo entré justamente este grupo de dinámicas y transformaciones socioculturales me pareció que podría casi que englobar a muchos de los intereses de investigación que yo podía tener, en particular yo que vengo de la antropología y de la sociología, pero al entrar en el detalle justamente de los trabajos de investigación y de la trayectoria de investigación que se desarrolla en cada uno de los dos grupos, nos dimos cuenta que cada uno de estos grupos tiene un carácter, tiene una cierta personalidad adquirida a través justamente de la participación de los investigadores que los componen. En el grupo de dinámicas y transformaciones de lo social o transformaciones contemporáneas, del cual hace parte la profesora Durirus, la profesora Yasmín y la profesora Lida, hay un énfasis, bueno, son grupos igual con perspectivas y con temáticas muy amplias, pero en términos generales los trabajos que ellos han realizado giran sobre todo en torno a los problemas de la cultura, los problemas de la cultura contemporánea, la globalización, los estudios de comunicación, los estudios semiológicos, los estudios de subjetividad y nuevas formas de transmisión de la cultura. Entonces, justamente este ha sido el componente más fuerte de este grupo, por eso se llama transformaciones socioculturales o transformaciones y dinámicas culturales contemporáneas, porque abordan justamente los fenómenos, como ustedes deben conocer, la profesora Doriluz, de el contacto y la interacción entre los sujetos en medio de las comunicaciones virtuales, de los nuevos procesos de comunicación, de formas de análisis semiológico, es decir, de nuevas formas y composiciones de la cultura y de cómo el sujeto se desenvuelve en medio de esas transformaciones culturales y simbólicas contemporáneas. En el grupo de lo que se llamaba solo gestión social al principio, que fue el grupo en el cual nos vinculamos la profesora Yolanda y yo, y que ya venía justamente trabajando muchas temáticas que trabajaban sobre la gestión, la gerencia social, pero también justamente sobre la configuración de lo social, es decir, sobre el análisis de los sistemas sociales,
de la composición de diversos espacios locales, de cuáles eran los actores y cuáles eran los conflictos que existían dentro de espacios sociológicos precisos. Grupo de investigación que estaba ya conformado por el profesor Diego Roldán, por la profesora Diana Cao, por el profesor Gustavo García y alguien más, no, eran los tres, y que, si ustedes se dan cuenta, tiene un componente un poco más sociológico, es decir, tiene un componente de investigación que no va tanto en la pesquisa sobre el universo de la cultura y de las transformaciones culturales más contemporáneas, más recientes, sino que busca justamente vincular el análisis de procesos sociales un poco más extendidos en el tiempo, ¿no? El trabajo, por ejemplo, del profesor Gustavo sobre los conflictos sociales, sobre la perspectiva del conflicto, sobre cómo abordar los conflictos sociales y las teorías del conflicto, además sobre diferentes componentes del conflicto ya visibles en determinadas localidades de Bogotá. El trabajo de la profesora Diana Cao, que ahorita nos expondrá muy brevemente, nos presentará sobre mujeres en Funza, sobre el adulto mayor en Funza. El trabajo del profesor Diego Roldán sobre las ONGs y sobre la pobreza oculta en la localidad de Teusaquillo, es decir, un grupo de investigación que tenía como componente central justamente diversas problemáticas sociales, un poco más extendidas en el tiempo y abordadas desde una perspectiva fundamentalmente sociológica. Ahora, este grupo de investigación también parte de una iniciativa y un interés que tenía justamente la universidad en abordar los problemas de investigación social e intervención social, y que justamente están en el centro de las preocupaciones de trabajo social, ¿no? Porque estamos en una facultad de trabajo social, las facultades justamente yo creo que moldean y le dan un color y un matiz bien particular a las investigaciones que se producen, a los productos de investigación, y en ese sentido, como estamos dentro de una facultad de trabajo social, tenemos que preocuparnos permanentemente por el problema de la intervención social. Entonces es investigar, pero también cómo intervenir, o cómo generar reflexiones entre la investigación y la intervención social. Y en ese sentido surge además la especialización en intervención y gerencia social, ¿no? Una especialización que viene también de la Facultad de Trabajo Social y que busca justamente configurar un espacio de reflexión sobre políticas públicas, sobre planes de intervención, sobre posibilidades de investigación de lo social desde esta perspectiva y en particular generada a través de la sociología. Y es allí donde surge justamente el grupo de investigación en gestión social. Digamos que el fuerte del grupo en tanto gestión social estaba fundamentalmente vinculado con el profesor Diego Roldán, que ha hecho análisis justamente de las ONGs, de la política pública, de cómo generar justamente gestión social y reflexión sobre la gestión social. Pero alrededor justamente del problema de la gestión social también se fueron configurando una serie de problemáticas que empezaron a emerger como puntos de interés, es decir, no solo en la gestión, sino también es la comprensión de los espacios sociales, la comprensión de los actores sociales y en esa medida la comprensión de los ancianos, de la población de los adultos mayores, la comprensión de las mujeres, la comprensión de la población campesina, la comprensión de la población femenina o de los conflictos de género o de las configuraciones de género. Y en esa medida, esa gran paleta de posibilidades de investigación se fueron justamente organizando poco a poco, y a partir de allí dijimos, podemos darle cabida no solo a la gestión social, sino también a la investigación sobre la configuración de lo social, y es por eso que empezamos como con una nueva fase del grupo, a partir de la incorporación de diferentes ejes de análisis a este eje común que es la investigación social y la perspectiva relativamente sociológica sobre los problemas. De hecho, nosotros tres estamos encargados de varias áreas de sociología, están las teorías sociológicas, la investigación social, y yo creo que el carácter justamente de este grupo de investigación está en ese enfoque sociológico, en ese enfoque de largo alcance en términos de problemática social y configuraciones sociales.
Entonces, de allí surge justamente la preocupación de este grupo y el enfoque, la característica fundamental de este grupo de investigación que ofrecemos hoy como una posibilidad abierta no solo a la proyección investigativa de nosotros, sino también a varios enfoques fundamentales en el desarrollo universitario. Uno de ellos, la investigación pura o investigación básica. Otro de ellos, la investigación formativa, es decir, la posibilidad de generar espacios para atraer estudiantes, para vincular estudiantes a la actividad investigativa, a la actividad reflexiva, a las posibilidades de análisis conjunto que crean posibilidades de reflexión, de análisis, de publicación, de ponencias, de eventos. Es decir, es crear justamente el grupo como un motor a partir del cual se generen muchas actividades fundamentalmente en los campos universitarios fundamentales, es decir, investigación, difusión del conocimiento y extensión universitaria. Entonces, estamos tratando de configurar este grupo. Como la mitad de los miembros eran antiguos y la otra mitad somos nuevos, entonces estamos justamente en ese programa de configuración de un nuevo espacio, y por eso generamos este espacio de reflexión, de socialización, para poder proyectar los ejes fundamentales sobre los cuales nosotros nos movemos, pero también generar expectativas en toda la comunidad universitaria y empezar a vincular iniciativas, estudiantes, proyectos, investigaciones, para generar justamente una comunidad académica, una comunidad investigativa que nos permita avanzar de manera colectiva. Y avanzar de manera colectiva yo creo que es fundamental, porque estamos hablando de unos proyectos de investigación, es decir, unos procesos de investigación que se vinculan al centro de investigaciones de la universidad, que se vinculan además con los procesos macro de conciencias, de validación de la ciencia y de la tecnología, de validación de la información, en algunos sentidos de sistematización de la investigación, pero al mismo tiempo hacemos parte y nos vinculamos a ese enorme armazón de investigación, pero también tenemos que construir desde nuestra propia perspectiva lo que queremos, a lo que queremos apuntarle, a los procesos que queremos construir y que vamos a construir justamente colectivamente. Entonces, en este evento en particular queremos hacer ese primer llamado, esa primera vinculación, una primera socialización de nuestros intereses como investigadores y de los intereses justamente del grupo de investigación, y crear en ustedes, y no solo en ustedes, sino esperando que ustedes sean además voceros justamente de las perspectivas que nosotros estamos empezando a trabajar, para generar esa convocatoria que nos permita vincular estudiantes, vincular iniciativas y crear colectivamente proyectos. Entonces estaba diciendo que el grupo de investigación, este grupo de investigación en particular, tiene cierta libertad dentro del centro de investigaciones. Yo creo que es una de las ventajas que nos ofrece el centro de investigaciones, la libertad para generar nuestros propios procesos de investigación, nuestros propios procesos de formación investigativa, nuestros propios procesos de semilleros de investigación. Y en esa medida es interesante crear espacios para la reflexión y la proyección de nuestras propias iniciativas. En esa medida tenemos, como lo decía, un eje en investigación, otro eje en investigación formativa, otro eje en difusión del conocimiento y otro eje en extensión universitaria. Cuando hablamos de investigación, vamos a empezar cuando hablamos de investigación, estamos diciendo fundamentalmente los ejes que vamos a manejar cada uno de los investigadores principales. Somos 4 ejes de investigación fundamental. Somos 4 profesores encargados de generar los procesos investigativos profesionales. Yo soy el líder del grupo, pero realmente somos 4 grandes polos que generamos proyectos de investigaciones independientes. Eventualmente podríamos crear la posibilidad de proyectos transversales, que es un proyecto interesante, pero que digamos que toma su tiempo. Y por el momento nos vamos a concentrar en 4 ejes fundamentales de investigación que justamente los vamos a presentar a continuación.
por lo menos en lo que llevamos hasta ahora. En cuanto a la investigación formativa es fundamentalmente la creación de un semillero de investigación, y ahí ustedes como estudiantes en particular están particularmente referenciados, porque el semillero de investigación es una figura no muy antigua, relativamente reciente, que le permite justamente, a partir de los presupuestos de Colciencias, se dice que la investigación no puede solamente generarse a partir de investigaciones profesionales, es decir, no son solo 4 profesores que se dedican a investigar y que ustedes después terminen comprando los libros de los investigadores y hablando sobre las investigaciones que hicieron los investigadores principales. El objetivo fundamental de la investigación universitaria es que justamente se logren vincular estudiantes y que a partir de diversos procesos de formación, que pueden ser unos semilleros de formación casi que académica, o una vinculación de estudiantes a procesos investigativos, o una vinculación de estudiantes a procesos colectivos de reflexión, se puedan generar justamente vínculos mucho más estrechos entre la posibilidad de investigar y los estudiantes de las diferentes formaciones universitarias. Y en ese sentido, la creación del semillero de investigaciones para nuestro grupo también es un eje fundamental. Existe ya un semillero de investigaciones en el otro grupo de investigaciones, en el de dinámicas socioculturales contemporáneas, creo que se llama el otro semillero DOXA, y es un grupo relativamente abundante. Sí, ya hay un semillero creado, pero entonces para nosotros en este grupo hay unos semilleristas, pero están sobre todo vinculados a uno u otro proyecto, pero el proyecto que nosotros tenemos es de crear ese semillero, justamente darle un nombre, crear un espacio de vinculación de los estudiantes con los investigadores en donde proyectemos actividades de investigación, de reflexión, y creemos a partir de allí comunidad académica, comunidad investigativa. Entonces, en el semillero puede funcionar de muchas maneras. Digamos que todas estas son ideas que todavía están disponibles para ser manipuladas, para ser orientadas de acuerdo a nuestros intereses. El semillero de investigación puede ser entendido, porque hay muchas posibilidades, y justamente lo rico en este centro de investigaciones es que nos dejan la paleta abierta para formar nuestro propio criterio. El semillero de investigación puede ser un espacio colectivo, es decir, podemos estar los 4 investigadores vinculados con un solo semillero, y a través de ellos, por ejemplo, crear un espacio de formación en investigación, o podemos crear un espacio de reflexión, ¿no?, sobre un área en particular. Por ejemplo, una de las áreas fundamentales a este grupo de investigación fue, por ejemplo, la teoría del conflicto. ¿Qué es conflicto? ¿Cómo se entiende el conflicto? ¿Cómo se entiende conflicto social? ¿Cómo se entiende conflictos violentos o no? Una reflexión sobre conflicto y crear a través de allí polos de reflexión, polos de profundización sobre un tema. Eso es una posibilidad. Ahora, hay otra posibilidad, y creo que es sobre la que estamos nosotros caminando actualmente, y es la de crear un semillero que nos convoque en determinados momentos a todos los investigadores, pero que fundamentalmente lo que genere son procesos de formación entre un investigador y sus semilleristas. Es decir, que cada investigador tenga semilleristas. Y que obviamente la formación de esos semilleristas y la vinculación de esos estudiantes a los procesos de investigación se haga a través de la investigación de los profesores investigadores. Es decir, es la posibilidad, que es una posibilidad súper interesante, y de hecho es una posibilidad central en la planeación de los semilleros de investigación, es aprender la investigación por la investigación misma. Es una de las premisas que, por ejemplo, dieron la pauta para la creación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es decir, no vamos a dar una cátedra de investigación, vamos a hacer investigaciones y a partir de allí vamos a generar
vinculación de estudiantes, ¿no? Entonces es una posibilidad bien interesante y creo que sobre esta posibilidad es la que vamos a empezar a trabajar por ahora, es decir, la generación de 4 líneas de investigación, 4 proyectos de investigación fundamentalmente, que van vinculando estudiantes y a través de esa vinculación los estudiantes se van formando en investigación y le van aportando tanto a su formación investigativa como al investigador y como al grupo. Porque hay unos momentos en los que cada estudiante estará vinculado a su semillero, a su proyecto de semillero, pero también otros momentos colectivos en donde construyamos justamente posibilidad de publicaciones conjuntas, posibilidad de extensión, es decir, de eventos, de reflexiones, de congresos, coloquios, semilleros, seminarios, etcétera, que se generen de manera colectiva. Entonces eso es un espacio bien interesante que se abre en términos de investigación formativa. Sí, claro. Bueno, buenas noches para todos y todas. ¿Tienes preguntas? ¿Cómo están? Yo tengo una pregunta. Yo quiero hacer una ponencia, yo puedo recurrir a ustedes para que me den como unas ideas, como que me asesoren para hacer la investigación. Pues justamente yo quisiera exponer primero las diferentes posibilidades de pertenencia, es decir, las diferentes categorías para ser parte del grupo. Y vas a darte cuenta que en esas diferentes categorías tal vez tú puedes entrar en una o en otra, ¿no? Y es a partir de estas categorías que vamos a consolidar un grupo de trabajo que permita crear ponencias, crear eventos, y no solo de manera individual, sino vinculada con un grupo, ¿no? Que yo creo que es lo más fundamental. Bueno, buenas noches otra vez. Me complace saludar a estudiantes, verlos de nuevo. Es muy reconfortante que todavía estén acá en el proceso y espero que ya estén terminando su formación. Con respecto a lo que manifestaba, nos comentaba el profesor Diego, la idea es que nos vinculemos al semillero de investigación también desde nuestro interés, ¿sí? Porque investigar, como yo lo había mencionado al principio del semestre, con los primeros semestres de Derecho y Trabajo Social, investigar es un trabajo muy interesante, a veces es chévere, otras veces es frustrante, otras veces uno no sabe dónde está, pero digamos es un proceso que uno va creciendo, un proceso en el que uno va adquiriendo nuevos conocimientos, un proceso en el cual uno le permite adquirir nuevas capacidades y mejorar y potenciarlas también. Entonces, la vinculación al semillero de investigación que nosotros pues, podemos realizar, y estamos también muy interesados en que ustedes se vinculen, es primero que todo a partir de su interés en investigar y en formarse. Entonces, como investigadores, que eso es lo que yo les comentaba a mis anteriores estudiantes de cuarto, a los que están en trabajo de grado, es diferente a un proceso de intervención, ¿sí? Como pues en su sentido estricto, ¿de acuerdo? A lo que ustedes están, digamos, como con tendencia a realizar, con tendencia profesional. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea para puntualizar ese aspecto. La idea es que se vinculen, que se agrupen, que participen y que siempre con el interés y siempre pues con esa mirada en saber más de lo que pasa alrededor. ¿Listo? En términos de difusión del conocimiento, solo voy a decir dos cosas. Hay un par de proyectos. Difusión del conocimiento que generalmente se entiende como publicaciones, ¿no? En publicaciones el grupo tiene generalmente un artículo por semestre por docente, ¿no? Pero también tiene la posibilidad justamente de, a través del semillero, generar, y en particular como lo voy a explicar ahorita, a partir de los asistentes de investigación que pueden tomar el semillero como una opción de grado, se genera la posibilidad de generar también artículos, a veces artículos de investigación científica, a veces artículos de reflexión que pueden ser publicados como parte del grupo dentro de los medios de difusión que tiene el grupo en asociación con el Centro de Investigaciones, y a partir de allí también generar procesos de publicación de conocimientos. En términos de, y hay otra posibilidad de publicación
que está vinculada justamente con la extensión, es decir, con la realización de eventos que generan después ponencias, generan artículos que son compilados en libros sobre diversas temáticas. Entonces, el tema de la extensión, por ejemplo, también es bien importante porque este es nuestro primer evento. De hecho, les agradecemos que estén acá, numerosos, a pesar de que las clases ya acabaron. Y de aquí en adelante lo que va a seguir es seguramente un evento semestral en el cual vamos a todos a participar y a construir colectivamente. El del próximo semestre tal vez será un evento que va a generar el profesor Diego Roldán, que no pudo estar justamente en este evento y que va a tratar de socializar todo lo que él ha hecho sobre la investigación en pobreza oculta, y con su semillero de investigación, porque él sí tiene dos estudiantes como semilleristas ya. Pero también hay otros proyectos en extensión, como un proyecto en particular, un interés de la profesora Yolanda Hernández, que está obviamente todavía en el tintero, pero que se proyecta justamente como posibilidades de extensión y de futura publicación. Un evento sobre género y trabajo social, sobre la participación de algunas mujeres centrales en el desarrollo de la reflexión en trabajo social y en sociología en particular. Un evento que puede ser nacional o internacional, y otro evento también, es decir, y eso ya va hablando justamente de las líneas de interés que tenemos acá, y ya hablará la profesora Yolanda, que es uno de sus ejes fundamentales de pesquisa, de trabajo. Y a mí en particular, que también quiero proponer un proyecto de extensión, que no sé para qué momento, pero hay un eje también de trabajo que me interesa mucho, y es, y lo mencionaba también la profesora Diana Cao, este problema de investigación e intervención, y lo que llamamos la investigación aplicada en particular. Es decir, la posibilidad de generar procesos de investigación que generen transformación también, y cómo las diferentes disciplinas, el trabajo social, la antropología o la sociología, han generado diversos procesos. Bueno, somos famosos justamente en el mundo por la IAP, y a través de allí se ha generado una enorme red de discusión y de reflexión sobre cómo generar investigación aplicada y las particularidades de la investigación aplicada. ¿Qué es una investigación? Pues se lo he dicho a los estudiantes de investigación, es una investigación como la investigación pura o la investigación básica, pero que justamente genera otras complicaciones, genera otras reflexiones, genera otras posibilidades de proyección, de planeación y de transformación de la realidad. Y en esa medida hay otro evento justamente sobre investigación aplicada que está allí en el tintero y que podríamos poco a poco ir construyendo. De hecho, yo pensé en investigadores internacionales como la profesora Elizabeth Cunha del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo de París, que han trabajado justamente desde la perspectiva de sociología y desarrollo. Ahí hay muchas perspectivas de trabajo, y yo creo que entran justamente tanto lo de género, tanto lo de mujer, como lo de investigación e intervención en los intereses fundamentales del grupo de investigación y gestión y configuración de lo social. Para acabar, entonces estos son los panoramas en investigación, bueno, lo vamos a desarrollar rápidamente ahora, en difusión del conocimiento y publicaciones, y en extensión. Y solo quiero ahondar un poquito justamente en lo de investigación formativa y en la creación del semillero y en las posibilidades y categorías que existen para vincularse con este semillero en particular. Digamos que estas no son políticas de semillero adoptadas a nivel institucional, en parte porque también la política del Centro de Investigaciones es darnos la libertad para que nuestros semilleros se adapten a la forma en que nosotros queremos llevar a cabo la investigación, y en esa medida nos dan carta abierta para generar nuestras propias categorías. Si ustedes hablan, por ejemplo, incluso con el otro grupo de investigación, su semillero tiene otras categorías, lo que es allá pasante, acá tal vez no es pasante, lo que allá es auxiliar de investigación, acá no lo es, y por eso necesitamos socializar lo que nosotros hemos construido como posibilidades de vinculación de los estudiantes a nuestros procesos de investigación. Entonces tenemos como semilleristas justamente, como semillero de investigación, lo que queremos generar es un proceso abierto, un proceso bien plural, porque somos conscientes de que con 4 o con 6 o con 8 personas no vamos a crear realmente unos procesos sólidos de investigación, sino que tenemos que generar un grupo
bueno, tampoco vamos a ser 100, pero si lo somos, pues es que chévere, pero hay unas dificultades, digamos que logísticas. Sí, la formación requiere justamente ese seguimiento, ese detalle, pero sí queremos que haya esa representación tanto de estudiantes que están empezando como de estudiantes tesistas también, e incluso egresados que quieren vincularse, porque nos hemos dado cuenta que sí, estamos en una facultad de trabajo social y que está muy preocupada por la intervención social, pero también hay unos enormes intereses de investigación que nosotros queremos aprovechar y que queremos justamente aprovechar al máximo. Entonces, en esa medida, la convocatoria que va a salir el próximo año, a principios del próximo semestre, va a vincular diferentes posibilidades de participación. Ellas pueden ser auxiliares de investigación. No, mentira. Estoy diciendo semilleristas. Los semilleristas son estudiantes a partir del tercer semestre hasta octavo semestre, y son estudiantes que se vinculan al grupo de investigación a través de una participación parcial, a través de trabajos puntuales que van a aportar justamente al desarrollo investigativo que está generando un investigador principal. Es decir, son estudiantes que ya en tercero, por ejemplo, quieren vincularse al trabajo que está haciendo un profesor, al trabajo que está generando un grupo de investigación, a la posibilidad de crear espacios de análisis, espacios de reflexión, espacios de proyección académica, a través de trabajos puntuales. Es decir, no es una vinculación permanente, son trabajos puntuales. Usted hace esta tarea, usted hace esta otra, se pueden hacer reseñas, se puede hacer una experiencia pequeña de terreno, se puede hacer la vinculación a un proyecto académico de socialización o de extensión universitaria. Es decir, son estudiantes que tienen interés por el campo de la investigación, que quieren vincularse al grupo de investigación, pero que no van a estar de manera permanente, sino que van a hacer una participación relativamente parcial o puntual. Diferente es el caso de los asistentes de investigación. Ya no son semilleristas, ya son asistentes de investigación y se vinculan entre séptimo y octavo semestre con el objetivo de realizar tareas significativas, con unas horas de trabajo mucho más importantes dedicadas al grupo, tanto al grupo como fundamentalmente al proyecto que desarrolla un profesor. Y de hecho es importante las horas de trabajo, todavía no hemos definido cuántas son las horas de trabajo, pero significa casi que un año de carga académica, porque esta opción como asistentes de investigaciones es la opción que justamente se puede tomar como opción de grado. Es decir, al final de ese año de trabajo, de un año de vinculación efectiva al trabajo académico desarrollado por un profesor investigador, el estudiante debe, por un lado, al principio de la vinculación, generar un cronograma de actividades, al final de la actividad un informe de actividades, pero además tiene que realizar un producto, es decir, un producto verificable, un producto de difusión del conocimiento, que puede ser un artículo, como puede ser una ponencia, y allí empezamos a generar estos eventos en donde los estudiantes generan socialización de su participación como asistentes de investigación. La otra modalidad es la de pasante. Y en pasante, la modalidad de pasante es una modalidad bien especial porque es la posibilidad, generalmente cuando uno piensa en pasantes, piensa justamente en profesionales o en personas externas que llegan a un grupo. Y es o profesionales o casi profesionales que se vinculan a una actividad profesional, y es casi en este sentido justamente que se trabaja, porque el pasante se genera a partir de una idea, en particular debo esta idea a la propuesta de la profesora Yolanda Hernández, que se dice: es posible también que un profesor o un grupo de profesores generen proyectos matrices, es decir, generen proyectos, lo que en Colciencia se llama polos de excelencia, es decir, un proyecto matriz, un proyecto central que agrupe otros proyectos, es decir, que vincule investigadores que le aportan a un proyecto central. Es decir, en un tema, por ejemplo, como la pobreza en Colombia, por decir algo, vamos a generar un polo
de investigación sobre la pobreza en Colombia y vamos a generar unos pasantes o unos investigadores que son estudiantes que generen un trabajo de investigación individual. Ya no es trabajar sobre el proyecto del profesor investigador, sino cada uno entra casi como tesista a trabajar uno de los ejes de ese problema. Ya no es la pobreza en Colombia, sino es la pobreza, uno en Bogotá, otro en Barranquilla, otro en Medellín. Eso es un proyecto bien interesante que genera esos proyectos matrices o esos polos de excelencia y que permite vincular pasantes, es decir, vincular investigadores que investiguen, pero dentro de un polo generado por el grupo de investigación. La otra categoría es la de miembro tesista, y esta categoría se crea con el interés de que muchos de los estudiantes que están realizando tesis, algunos de ellos dirigidos por nosotros, pero no obligatoriamente, que pueden llegar a tener justamente temas de trabajo que se vinculan con el interés del grupo de investigación, puedan vincularse al grupo, generen procesos de reflexión, generen procesos de extensión, de proyección de las líneas de investigación. Entonces, sabemos que los tesistas, ya en el caso del tesista, por ejemplo, no hay una vinculación a un proyecto matriz, sino que el tesista genera su propia línea de investigación, o genera su propio proyecto de investigación, pero eventualmente esos proyectos pueden tener interés para el grupo de investigación y se pueden vincular a eventos, a conferencias, y podemos así generar una comunidad académica mucho más unida, mucho más sólida. El último es el de egresado investigador o joven investigador. Este todavía lo estamos trabajando porque tiene algunas dificultades en términos administrativos, pero es la posibilidad de vincular a esos tesistas que se vincularon a nuestro grupo de investigación y que quieren seguir investigando y que se gradúan, y en muchas ocasiones nos pasa que salimos de esa gran madre que es la universidad y el mundo universitario y no tenemos el espacio para poder investigar, y es la posibilidad de decirles: vengan acá hay un espacio para investigar, generar justamente la vinculación de esos estudiantes, algunos de ellos bajo el voluntariado, porque es difícil vincularlos, algunos vamos a tratar en la medida de lo posible generar algunos procesos de incentivos justamente para que no solo sea una vinculación simbólica, sino que también haya una vinculación en términos administrativos, pero la posibilidad de justamente generar tanto la vinculación de estudiantes de tercer semestre que tienen apenas un interés por saber qué es la investigación realmente y qué se hace y cómo se articula una lectura que me puede interesar con un grupo de investigación, hasta el joven egresado o el egresado investigador que ya tiene un trabajo, o el pasante que se vincula a una línea de proyección. Entonces estas serían las diferentes categorías de vinculación, y a partir de ellas generaríamos unos polos de trabajo que se articulan dentro de cada una de las líneas de los profesores, pero que también tienen un espacio de construcción colectiva. Ahora, es importante tener en cuenta esto, y con esto termino, que no estamos obligados como investigadores a generar cada una de estas categorías, ¿no? Porque depende mucho justamente del momento del proyecto en el cual esté vinculado el investigador en su momento. Es decir, yo, por ejemplo, en este momento ya tengo el terreno listo, entonces solo necesito un apoyo bibliográfico, entonces no necesito realmente asistentes de investigación que estén todo el tiempo, sino necesito más auxiliares. Entonces hago una convocatoria para auxiliares. En otro momento conocí a un tesista que lo puedo vincular y hago la vinculación como tesista. Es decir, nosotros vamos a poder jugar con estas diferentes categorías de acuerdo a los momentos de investigación y a las particularidades de nuestras investigaciones, pero son todas posibilidades abiertas, y espero que cada uno de ustedes tengan en cuenta justamente que pueden llegar a participar dentro del grupo de investigación a partir de estas diferentes categorías. Muchas gracias. Sí, pregunta. Los estudiantes que, por ejemplo, terminamos octavo semestre e ingresamos a una especialización, ¿en cuál de los ejes que acabé de mencionar podríamos estar incluidos más para el proceso de aprendizaje y de conocimiento frente al tema de investigación? Ajá. En ese caso, sería sobre todo la categoría de auxiliar de investigación, ¿no? La categoría de asistente
está sobre todo, o sea, digamos que está creada sobre todo para la modalidad de grado porque les implica una carga y un control, ¿no? Hay un control de la participación. En cambio que el de auxiliar de investigación, o semillerista, perdón, semillerista. Sí, es que yo la tenía antes como auxiliar, pero auxiliar no le da otro matiz. Es semillerista, le da la posibilidad le da mucha más libertad al estudiante, es decir, le da la posibilidad de vincularse y desvincularse cuando quiera. Obviamente vamos a tener unos procesos de selección para que no sea tampoco un molino en donde entran y salen, pero sí hay más libertad, ¿no? Aunque también está la posibilidad, incluso la posibilidad de como pasantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes, bueno, todavía no hay proyectos matrices, ¿no? Ahorita vamos a exponer más o menos lo que tenemos nosotros, pero si se llega a generar un proyecto matriz y ustedes se quieren vincular a ese proyecto matriz como investigadores, lo pueden hacer. ¿Sí? No, quería saber si importaba que no hubiéramos hecho la monografía para ser parte del grupo de investigación. Bueno, y es que también está en conexión con lo que él preguntaba, que ya son los estudiantes de especialización, ¿sí? ¿Ustedes son de especialización? Hasta ahora. Y eventualmente podrían vincularse dentro de la especialización. Yo lo considero un campo antes más rico, ¿no? Es decir, el problema es que ustedes obviamente van a estar vinculados a procesos de investigación, solo que ustedes, de hecho, en la especialización no terminan con una monografía, es decir, no terminan con un producto de investigación, pero puede ser justamente el espacio para generar espacios de investigación. Señora. Yo tengo una pregunta. Yo pertenezco a un colectivo estudiantil de primer semestre, somos 8 y pues tenemos la intención de investigar sobre el posconflicto. Entonces no sé si es viable y si se podría hacer. Es viable, justamente en esas reuniones es donde vamos a generar las diferentes posibilidades. Yo en particular no lo manejo en absoluto, pero el profesor Diego Roldán está interesado. Y de hecho la propuesta del profesor Diego Roldán para este primer simposio era un simposio sobre posconflicto en el cual ustedes hubieran estado encantados, ¿no? Pero como estamos en un grupo de investigación sobre gestión y configuración de lo social, todas estas temáticas entran y nos crean además procesos de proyección, procesos de publicación muy ricos. Igual, pues hay de primer semestre, de octavo, o sea, es una mezcla ahí de todos, entonces no hay lío. No, en absoluto, ¿no? Después tenemos que mirar las modalidades de cómo nos vamos a ir organizando, ¿no? Pero de hecho la primera tarea, por ejemplo, de las primeras tareas para el próximo semestre es la reunión de todos, la generación de un nombre para el semillero, por ejemplo, y la generación justamente de estas posibles líneas de abordaje. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces le doy paso a la profesora Yolanda Hernández, que nos va a contar un poco justamente de sus intereses, sus perspectivas y avances de investigación. Muy buenas noches. Mi nombre es Yolanda Hernández Cortés, soy licenciada en Filosofía y Letras. Llevo 10 años con un grupo de investigación inscrito a Colciencias. Fuimos uno de los primeros grupos inscritos en Colciencias. Alguna trayectoria en ese ejercicio investigativo y tratando de vincularnos a este proceso con el grupo, a este proceso en construcción, es un proyecto en construcción del grupo de socialización y proyección, el grupo de investigación en gestión y configuración de lo social. Entonces, lo que quiero decir es que estamos mirando cómo articulamos esos múltiples intereses y esas múltiples experiencias que ya nos atraviesan en ese sentido. Esa es la razón por la cual he preparado este pequeño paper que se llama Esbozo. Es eso, un esbozo, intereses investigativos de una profesional de las ciencias sociales. Este paper, gracias. Este paper comienza con un epígrafe que dice así: las ciencias sociales se han quedado en la explicación e interpretación de la sociedad, pero lo que se trata es de transformarla racionalmente hacia la libertad y la autonomía.
Habermas, un filósofo alemán. Alguien me decía, ¿y por qué no un epígrafe de una mujer? ¿No? Decía, pero sí, a mí me parece muy interesante, y si los hombres dicen cosas interesantes, ¿por qué no? Y valiosas, ¿por qué no retomarlas también, ¿no? Y sí, transformarlas hacia la libertad y la autonomía, ¿no? El presente documento tiene como fin ser un intento de esbozo de los intereses investigativos que me acompañan. Por supuesto que parto del reconocimiento de las expectativas de la Facultad de Trabajo Social, que tan amablemente me ha acogido este semestre en la Corporación Universitaria Republicana. Tengo 4 puntitos, básicamente, pero sacarlos en 15 minuticos. 1. A manera de introducción. Reintroduciendo este semestre la cátedra sobre teorías sociológicas en clave de género, con las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social descubrimos que las disciplinas tienen género. Trabajando en el texto de la socióloga colombiana Luz Gabriela Arango, denominado A la sombra de los padres fundadores de la sociología, e iniciando una sesión de trabajo en un aula de clase donde la casi totalidad de las estudiantes son mujeres, y teniendo que repensar el lenguaje bajo el cual dirigirse a un grupo humano, pone de presente que incluso la realidad del lenguaje tiene género, ¿no? No es neutral. No es neutral en la cultura y, como ya no lo había evidenciado Hélène Cixous. Hélène Cixous es una lingüista que viene precisamente eso, es una lingüista que viene rastreando como esas características de género incardinadas en las lenguas, ¿no? Y vamos sumando, las disciplinas tienen género y el lenguaje no es neutral. La reconsideración de los varones que hacen parte del programa de trabajo social de estas consideraciones oscila entre la toma de conciencia de esta realidad y la toma de conciencia de esta realidad a corto plazo. Sí, es cierto, y sí, es cierto, pero pasemos a algo más interesante. Como lo señalaba muy agudamente Scott en un artículo de 1990, del género en tanto que categoría analítica, depende la respuesta a preguntas tales como: ¿cómo actúa el género en las relaciones sociales humanas? ¿Cómo da significado el género a la organización y percepción del conocimiento histórico? Y yo me he atrevido a agregar: ¿cómo da significado el género a la organización y percepción del conocimiento dentro de cada una de las disciplinas? El desafío que plantean esas respuestas, dice Scott, es en definitiva de carácter teórico. Requiere el análisis no solo de la relación entre la experiencia masculina y femenina en el pasado, sino también de la reconexión entre la historia pasada y la práctica actual. Y aquí me atrevo a señalar, nuestras respuestas teóricas también dependerán de nuestras prácticas de conocimiento. Es por eso que al tener la posibilidad de escoger 4 propuestas de trabajo dentro de la cátedra de proyectos del grado 2, me incliné por los intereses de los estudiantes que podrían articularse a mi trayectoria investigativa y profesional, razón por la cual quise acompañar el proceso de los grupos que denominé con los números de 1 a 4. 2. Línea de investigación: educación, género y cultura. El grupo número 1, conformado por Karen Vaquero, Cristian Súa y Miguel Ángel Vázquez, presentaron el tema denominado Relaciones sociales entre estudiantes, el hostigamiento en Facebook como conflicto. ¿Qué era lo atrayente de esta propuesta? Dado que vengo consolidando una línea de investigación denominada Educación, Género y Cultura, el hecho de que los estudiantes de trabajo social quisieran aportar al campo educativo, que conozco por varias razones, me pareció que podría ser bastante enriquecedor. Y lo dejo ahí porque no hay más tiempo.
En cuanto al grupo número 2, conformado por Mayerlis Cifuentes y Diana Carolina Ortegón, quienes presentaron como tema de interés el trabajo denominado Mujer y Cultura Hip Hop, como lo indica el nombre de la propuesta, el término mujer me provocaba un interés muy particular, puesto que desde la perspectiva de género se podrían hacer múltiples abordajes que podrían resultar de gran provecho tanto para el trabajo social como para las ciencias sociales. En tanto que los términos correspondientes a la cultura hip hop me posibilitaban trabajar el otro componente de la línea de investigación, la cultura. También lo dejo ahí por cuestiones de tiempo. El grupo número 3, conformado por Lady Ávila, Antonio Castillo, presentó el tema denominado Discusión actual en torno a la homosexualidad y el reconocimiento del estatus de familia y los valores culturales en la legislación colombiana. Como queda evidenciado, el asunto del género está atravesando nuestras realidades más inmediatas, que es la familia, y de esta manera está generando procesos de transformación cultural que permean todas las instituciones sociales que hemos construido, planteando retos y exigencias a los que retos y exigencias a lo que hemos denominado ciencias sociales, para que propongamos marcos de comprensión que nos permitan actualizar dichas instituciones, como por ejemplo las jurídico-políticas planteadas en esta propuesta. Esto era lo que la hacía muy atrayente. Finalmente, en cuanto al grupo número 4, conformado por Caterín Ciro y Lisette Hernández, presentaron el tema denominado abuso sexual infantil. Como muy bien lo ha señalado Foucault, el tema de la sexualidad, comillas, hay que pasarlo por la hipótesis represiva de los hechos de prohibición o exclusión que invoca, hacerlos aparecer de modo esquemático a partir de algunos hechos históricos que tienen valor de hito, cierro comillas. Esto en historia de la sexualidad, ¿no? Entonces él ha colocado bajo sospecha todo el tema de la sexualidad y ha producido un trabajo revelador y pues que es todo un tema en el campo de las ciencias sociales hoy muy interesante de desarrollar. Sí, por ahí van mis intereses investigativos. 3. Artículo, género, investigación y trabajo social. Por otra parte, gracias a la invitación del profesor Héctor Barbosa, el día 21 de agosto a su programa radial Momento Académico, comencé a gestar el tema del artículo que me ha estado ocupando estos meses y que inicialmente lleva el título de Género, Investigación y Trabajo Social, ensayo de una reflexión. En este momento académico recordaba el artículo de Lain Barreiro y Carmen Achauri, cuyo título es, comillas, las recién llegadas, mujer y participación política. Dado que la representación de género está comúnmente asociada a los asuntos de las mujeres, pasamos por alto que los varones son unos recién llegados al campo del trabajo social. Tomar conciencia de ello nos puede llevar a preguntarnos cuánto hace que llegaron, por qué llegaron, cómo llegaron, qué implicaciones ha tenido esto para el trabajo social, etc. Siendo esta la motivación para que en la primera parte del artículo que ya fue entregada me dedicara a trabajar la categoría género. ¿Qué es el género? Partiendo de esta pregunta, en la primera parte del artículo me dedico a hacer una presentación que, por supuesto, con más tiempo y por lo tanto con mayor trabajo, aspiro a que sirva de referente para clarificarnos de una mejor manera cuando estemos hablando de género. Desde la propuesta de Joan Scott, una historiadora norteamericana, quien en 1984, queriendo hacer una búsqueda, termina lanzando lo que se ha constituido en una propuesta de trabajo. Con su artículo denominado El género, una categoría útil para las ciencias sociales, encontramos una herramienta que, si bien ha sido aprovechada en otros contextos, justamente quienes podríamos usarla, como somos los teóricos sociales, aún no lo hemos hecho suficientemente en Colombia.
En la segunda parte del artículo presento una propuesta de lo que Lena Dominelli y Elaine McLeod, trabajadoras sociales de Gran Bretaña, entienden por trabajo social feminista. El trabajo social feminista se inscribe dentro del análisis que las feministas han venido avanzando, siendo así como Dominelli y McLeod entienden que los principios que le dan forma al trabajo social feminista son tres. En primer lugar, la idea que anida en el corazón del feminismo y que para ellas es muy simple. No hay en el mundo dos clases de personas. Dos, la claridad de que las feministas se oponen a las divisiones sociales que reflejan dominación, subordinación y discriminación. Y tres, la imperiosa necesidad de transformar y recrear las relaciones sociales. Ahora bien, dado que en 1981 María Eugenia Martínez, Miriam López, Marta Saboyán, Rosa Rojas y Amanda Poveda nos estaban ofreciendo su visión del trabajo social en Colombia en términos de su génesis y de su desarrollo, considero yo desde una visión femenina, por supuesto esto después de leer su propuesta de trabajo, me parece importante rescatar estos esfuerzos con la intención de retomarlos para seguir proyectando la investigación, lo cual quiere decir el estudio y la reflexión tanto en el campo del trabajo social como de los estudios de género. 4. A modo de conclusión. Muy bien, parece que va bien el tiempo. Estos son algunos de los campos de investigación que se abren para el trabajo social tradicionalmente asociado a las mujeres y al campo de investigación de los estudios de género y dentro de él el de las masculinidades. Volver a preguntar en este contexto si la disciplina tiene género nos redescubre los prejuicios de género que entraña la pregunta misma. Por supuesto que no, la sociología no tiene género, es solo que los grandes teóricos de la sociología son varones, pero nada más, en tanto que el trabajo social por tradición ha sido ejercido por mujeres. Pero, ¿qué significado hay detrás de esa tradición? Por supuesto que no podemos pretender responder estas preguntas sin adentrarnos en el campo de la investigación. Trazar la historia de lo que ha sido el devenir de las mujeres en el trabajo social es una tarea pendiente en Colombia. Trazar el devenir de los varones en el trabajo social en Colombia es igualmente una tarea pendiente. De la reconstrucción que hagamos de este camino depende la respuesta que vayamos dando a la pregunta sobre el género de las disciplinas. Sabemos que hay profesiones y profesionales de mayor prestigio social. Al abogado, por ejemplo, siempre recibirá el reconocimiento social a través del saludo. Mucho gusto, doctor. Buenos días, doctor. Doctor, prestigio social. Y existen profesiones y profesionales con menor prestigio social. Soy una trabajadora social. Por supuesto que también hemos escuchado, buenos días, doctora. Soy un trabajador social. Pero nótese que en un caso es un otro quien lo reconoce y en el otro tú mismo quien te lo otorgas. Sí, prestigio social. ¿Es el derecho una disciplina masculina? Ciertamente son los espacios simbólicos los que están cargados de género y dicha carga no es neutral. ¿Qué sucede cuando los varones acceden al trabajo social? ¿Qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con el trabajo social? ¿Cómo dirigirnos a un auditorio mayoritariamente conformado por mujeres? Y a propósito de esto abro un paréntesis. El día de ayer sostuve una pequeña conversación con el profesor Barbosa al respecto, a propósito de un artículo de prensa sobre el uso y el abuso del lenguaje y de lo que el rector de la Corporación Universitaria del META, Unimeta, autor del artículo, denomina ideología de género. Vuelvo y repito,
¿Qué sucede cuando los varones acceden al trabajo social? ¿Qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con el trabajo social? ¿Cómo dirigirnos a un auditorio mayoritariamente conformado por mujeres? Estas son algunas de las premisas que habrá que abordar al intentar hacer investigación con perspectiva de género. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación a los estudiantes, a las estudiantes y futuros profesionales del trabajo social y futuras profesionales del trabajo social para que con su entusiasmo, energía y esfuerzo podamos comenzar a adelantar estas tareas pendientes en nuestros campos de trabajo y por ende en el de las ciencias sociales en Colombia? Muchas gracias, espero no haber ¿Preguntas para la profesora Yolanda? Yo tengo una que me parece muy interesante lo que los compañeros han investigado, me parece interesante saber en dónde yo puedo adquirir estos trabajos y leerlos. No sé si están a disposición de los estudiantes para leer los trabajos investigativos. ¿Estudiantes comprometidos? Porque sí me parece muy importante conocer esos resultados. Creo que tiene que ser una entrega. Sí, es muy interesante todos esos ejes temáticos que abordaron y me gustaría leerlos. Son justamente los proyectos que se tienen que compilar y generar como publicación, que si no queda un material de clase, pero que es un material supremamente rico. Claro, claro. O sea, este es el marco dentro del cual hemos estado trabajando, ¿sí? Ellos desde sus propuestas y yo desde mis intereses y búsquedas, y es el ejercicio de construcción en el cual hemos estado un poco, ¿verdad? Y esperamos, como les digo, de su motivación y de su energía para poder continuar en esa propuesta, ¿no? Y bienvenidas y bienvenidos, por supuesto, ¿no? En ese sentido. Un ejercicio práctico sobre una experiencia a partir de los adultos mayores en el municipio de Funza. La idea era conocer un poco lo que los abuelos o los adultos mayores pensaban alrededor de su municipio. Eso teniendo en cuenta que este municipio en particular, bueno, también es un interés, digamos, mi interés como investigadora de los que les estaba hablando hace un tiempo, era de las transformaciones como ciudad, como municipio, las variaciones que ha tenido y cómo ellos han percibido ya, digamos, lo que antes era un espacio vivido por ellos, ¿sí? Entonces empezamos a tratar el tema de la memoria colectiva, de la memoria histórica, al igual que la profesora Yolanda, pues hemos pasado como por diferentes espacios para entender, o más bien construcciones teóricas para poder, digamos, especificar y comprender aún más lo que pasa pues a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Entonces pues ese era como lo principal para el ejercicio de investigación que estaba realizando. Entonces, lo primero que es una aproximación a la construcción de memoria a partir de la memoria colectiva de un proceso de patrimonio que se vivía en el municipio, ¿sí? ¿Qué nos dimos cuenta? Pues uno casi siempre no se da cuenta no reflexiona más bien, porque todo está pasando muy rápido actualmente, del ciclo vital, ¿sí? Que algún día envejecemos y el cambio de rol que se ha tenido y a partir, digamos, un cambio biológico, un tema de reconocimientos, un tema también de roles, de todos esos cambios que han atravesado, que uno debe atravesar, pues porque es un ser humano. Entonces empezamos desde el tema biológico, después entonces era conocer cómo ellos, digamos, a partir de su discurso, ¿sí? De su análisis con esa metodología, empezamos a analizar lo que nos contaban respecto al municipio. Entonces lo que antes era una plaza, cómo fue cambiando, digamos, a una biblioteca, cómo, digamos, fue después del tema del mercado y las dinámicas que ya de la plaza ya no se da tanto, ¿sí? Y ver cómo los afectaba y realmente a ellos los afecta. Entonces hicimos un ejercicio en el cual los adultos mayores nos contaban con miras a una construcción y a un restablecimiento de derechos que se están pues enmarcados en la política pública, ¿sí? Queríamos
pues es mi interés también, digamos, con las personas, porque yo trabajo siempre con otras perspectivas. Yo estaba trabajando ese proyecto con una antropóloga y ella también estaba muy interesada en cómo revivir y lograr, digamos, restablecer esa conexión que hay cuando uno adecua un espacio, ¿sí? Entonces uno en la casa hace el cuarto, cuando uno ya crece dependiendo de cómo estén sus dinámicas sociales, pues alguien quiere mostrar. En este caso, pues los abuelos empezaron a percibir otras formas de socializarse, tanto así que en esos escenarios que nosotros creamos para conocer sus percepciones sobre lo que les contaba, pues se empezaron a descubrir ellos y a empezar otra vez a socializar, a encontrarse con el señor que ya estaba jubilado, con el vecino, todas esas dinámicas como fueron cambiando alrededor de 50 años. Es un estudio que, digamos, prácticamente quedó en la fase de experimentación, más bien, o en la descripción de lo que estaba sucediendo en ese momento a partir de lo que les decía de esos procesos de memoria. Actualmente, eso pasó el año pasado, una persona me acompañó, fue mi asistente de investigación. Yo hice un mix de lo que acaba de decir el profesor de Mera con su proceso de formación investigativa. Fue semillerista en un momento, después de eso se convirtió también en tesista porque mi proyecto era el que generaba línea a ella, pero ella quería preocuparse por el tema de la intervención y relacionada con las dinámicas familiares de los adultos mayores que asistían al grupo focal, ¿sí? O a esos espacios de encuentro como nosotras, mi compañera Erika y yo lo denominamos. Hasta ahí, pues digamos, eso fue lo que sucedió alrededor de esa primera etapa. Pues digamos, por tiempo, también por recursos, no podemos continuar, pero pues el interés siempre está con miras a la resignificación también política como actores y, digamos, como ciudadanos valiosos en un contexto, en todos los contextos. Esa, digamos, fue la primera parte de mi exposición, de mi investigación, perdón. Ahora, digamos, estoy trabajando por cuestiones, digamos, de ocupación laboral. Empecé a trabajar con un proyecto de participación ciudadana. Ese proyecto estaba ligado con conciencias, más bien se desarrolló en el escenario que teníamos planeado para este año, para el año pasado, perdón, y buscaba era conocer, tratar de articular a la gente para que nos expusiera, nos mostrara a partir de conceptos de comunidad, de experiencia, de participación, de ciudadanía, nos contara cómo había solucionado un problema, y ese problema era abastecimiento de agua potable, abastecimiento, el tema de calidad de agua, el tema de cobertura, ¿sí? Entonces, como las comunidades alejadas, casi siempre, que no tenían conocimiento de tecnologías, que no tenían estudio, adaptaron estudio, como popularmente uno lo llama, ¿sí? Por universidades o por instituciones educativas, lograron adaptar sus contextos y mejorar su problema, ¿sí? Solucionaron el problema. Y ninguna organización estatal ni ONG intervino para que la gente solucionara sus problemas. Entonces empezamos a trabajar de ese tema y entonces a partir de eso yo miraba críticamente el tema de la participación, el costo de esa participación, el beneficio social y pues en este momento es lo que yo estoy investigando junto con otro investigador, valga la redundancia, de otro lado de la Universidad Externado, que es Alejandro Borrero, con el cual trabajamos todo el año. Y son recomendaciones también a la política y a la estrategia del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento, de Apropiación Social del Conocimiento. Está amparada en la política, tiene 5 ejes, y es, digamos, también validar hasta qué punto la política se queda en la política y pasa, digamos, a una práctica. ¿Listo? Eso es, digamos, lo que he desarrollado muy brevemente. ¿Preguntas? Nada. Gracias.
Muchas gracias, profe. Y de hecho, este proyecto también nos vincula justamente con esta asociación súper interesante entre investigación y gestión social, o entre investigación pura e intervención social, ¿no? Una línea que también ha desarrollado el profesor Diego Roldán en particular. Por ahí está Jorge para que nos comente muy brevemente, porque tendremos un evento justamente para socializar los intereses de investigación del profe Roldán, pero que tú por lo menos nos cuentes. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Ardey Gil, soy auxiliar de investigación de la línea de investigación del profe Diego Roldán. Esta línea de investigación se llama pobreza oculta, o en términos coloquiales, pobreza vergonzante. También dentro de la línea de investigación se están trabajando las organizaciones de la sociedad civil, o más conocidas como las ONGs. Lo que se ha venido haciendo, pues básicamente es indagar sobre el tema, sobre qué es la pobreza oculta o la pobreza vergonzante en la localidad de Teusaquillo específicamente, ¿sí? Entonces lo que se conoce como pobreza oculta es, digamos, una clase de pobreza que se ha venido creando en estos tiempos, ¿sí? ¿Por qué en estos tiempos? Porque en tiempos atrás las familias por las cuales pasan hoy en día esta situación no tenían esta situación por la que están pasando hoy, ¿sí? Y se le conoce como pobreza vergonzante porque esas familias estuvieron ubicadas o posesionadas económicamente muy bien, ¿sí? O sea, tenían un estatus económico muy bien elevado, pero por las dinámicas sociales y de cierta manera también la globalización y el capitalismo, se ha cambiado, ¿sí? Se ha cambiado esa dinámica y hoy en día es triste, pero en esa localidad hay familias que simplemente consiguen un plato de comida diaria, ¿sí? Y que quizás hay veces prefieren pagar la luz, el gas, otros servicios en cambio de comer, ¿sí? Entonces lo que se ha venido investigando es, digamos, cómo esta pobreza de cierta manera ha irrumpido en estas familias y desde la parte social ha modificado el entorno familiar como tal, y que desde la localidad, o sea, desde la alcaldía de Teusaquillo, se han venido trabajando en políticas sociales en pro de estas personas, porque quizás el Estado y pues digamos las entidades estatales no han dado de cierta manera respuesta a este nuevo fenómeno, ¿sí? Porque dicen, no, pero pues en esa localidad pues hay familias de estrato incluso 6, dicen allá que va a haber familias de estrato 1, entonces sí, claro que las hay, sino que ellos dentro de sus límites y sus parámetros no alcanzan a divisar esta situación, y que también, digamos, se ha venido estudiando o investigando acerca de qué han hecho las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, en pro de esa pobreza, para tratar de mejorar la pobreza y de cierta manera la calidad de vida de estas personas. Pues eso es básicamente lo que se ha hecho, y qué rico que pues es una compañera y quien les habla, el que hace parte de esta línea de investigación, y que ustedes pues desde ahora se vinculen al centro de investigación para que hagan parte del mismo, ¿sí? Y que de ahí comiencen a construir y a formarse como profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente tanto la profe Diana Cao y su vinculación con todo el proyecto de Colciencias, como el profesor Diego Roldán y su vinculación con la alcaldía de Teusaquillo, yo creo que aportan ampliamente a este contacto con el mundo de la gestión, de la intervención social, que son claves. De mi lado, terminaré brevemente con mis intereses de investigación. Hasta ahora, digamos que nos mantenemos en un espacio urbano. Mis intereses van sobre todo hacia la sociología rural,
y la antropología de espacios étnicos, siempre lo he trabajado. Desde que era estudiante de antropología, yo soy antropólogo de la Universidad Nacional, hice un posgrado en estudios latinoamericanos en la Universidad de París 3 y soy doctorante en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Durante toda mi trayectoria investigativa he trabajado sobre el Cauca indígena en particular, con la población guambiana, en particular un contacto que comenzó desde mis años justamente de estudiante, desde quinto semestre o algo así, en donde en un semillero de investigación, un seminario etnográfico, nos llevaron al municipio de Silvia, Cauca, en los Andes caucanos, y yo que venía con mi profesor de antropología, profesor Luis Guillermo Vasco, un antropólogo muy conocido en Colombia, que trabaja sobre los movimientos de recuperación de tierra, sobre la recuperación de la cultura, sobre los procesos de recuperación de la memoria. Nos había hablado todo el tiempo de los guambianos como ese pueblo que vivía con mitos, vivía con unas tradiciones, que vivía con una palabra de los mayores. Y al llegar realmente a hacer esa práctica, yo, en lugar de ver, digamos, que los mitos que me encantaban, que me fascinaban, lo que vi fue canciones evangélicas por doquier. Entonces, este contacto justamente con la realidad socio-religiosa de ese resguardo indígena me dijo, me enfrentó justamente a una particularidad de las transformaciones socioculturales, y a partir de allí me dije, bueno, voy a empezar a indagar justamente sobre esas transformaciones culturales. Y efectivamente fueron uno de los primeros trabajos de investigación que realicé, el trabajo de mi pregrado, el trabajo de mi maestría. Increíble, por ejemplo, saber que sobre las transformaciones socioculturales y en particular sobre las transformaciones religiosas hay muy poca bibliografía en Colombia. Da rabia al mismo tiempo encontrarse, por ejemplo, con una bibliografía muy amplia de los laboratorios de investigación franceses, con los laboratorios de investigación europeos. Es decir, la mayor bibliografía y las mayores bases de datos sobre Latinoamérica están por fuera de Latinoamérica. Sobre las transformaciones religiosas en Colombia y en los espacios étnicos, no solo te pasa a ti. Hay muy poca bibliografía que se pueda llegar a conseguir en Colombia, pero hay mucha producción en Perú, en Bolivia, en Argentina, solo que esa producción bibliográfica solo llega justamente a ser acopiada por los centros de producción, tanto industrial como académicos más sólidos, que son los centros europeos. Y a partir de allí me di cuenta justamente que no era solo una cuestión del Cauca, sino que había toda una nueva ola de evangelización en los territorios indígenas a partir de los años incluso 20, es decir, a principios del siglo XX.